El leñador vivía solo en el bosque, hasta que escuchó «Ayúdame» desde una jaula oxidada. En las profundidades de un bosque milenario, Damián Solares ha encontrado su refugio perfecto, una cabaña rústica donde el silencio es su único compañero y el eco del hacha contra la madera marca el ritmo de sus días. Huyendo de un pasado que prefiere mantener enterrado, este hombre de manos curtidas y mirada esquiva ha construido una vida de soledad deliberada. Pero una noche de tormenta, cuando los truenos despiertan secretos dormidos en la espesura, un grito desesperado rompe la quietud que tanto protege. «Ayúdame». La voz proviene de una jaula oxidada, medio oculta entre la maleza, donde encuentra a Isadora Vega, una mujer misteriosa, cuya presencia desatará pasiones que él creía muertas para siempre. Entre secretos del pasado, peligros acechantes y una conexión que desafía toda lógica, Damián descubrirá que a veces el amor llega como una tormenta, inesperado, devastador y absolutamente imposible de resistir. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés, y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Él nunca imaginó que aquel grito desgarrador, atravesando la oscuridad del bosque como una daga de desesperación, cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Damián Solares había elegido el aislamiento como su compañero más fiel. En los confines de aquel bosque ancestral, donde los robles gigantes susurraban secretos al viento y la niebla matutina danzaba entre sus ramas como fantasmas benévolos, había construido más que una cabaña. Había forjado su santuario. Las paredes de madera noble, pulidas por sus propias manos, durante incontables tardes de lluvia, guardaban el eco de 5 años de soledad voluntaria. 5 años desde que había huido de una ciudad que ya no reconocía como suya, de un pasado que se había desmoronado como castillo de naipes entre sus dedos. La rutina era su ancla, despertar con los primeros rayos del alba que se filtraban entre las cortinas de lino crudo, el café negro humeando en la taza de cerámica que había moldeado él mismo, el sonido metálico del hacha cortando el aire antes de hundirse en la madera con una precisión nacida de años de práctica. Cada movimiento calculado, cada gesto medido, como si la perfección de la rutina pudiera mantener a raya los demonios que una vez lo persiguieron por calles de asfalto y luces de neón. Pero aquella noche de octubre, cuando la tormenta azotaba el bosque con una furia inusitada, el universo decidió romper el frágil equilibrio que tanto le había costado construir. El viento aullaba entre las copas de los árboles como una bestia herida, y los truenos se sucedían unos a otros en una sinfonía caótica que hacía temblar los cristales de las ventanas. Damián había encendido la chimenea temprano, más por el consuelo de las llamas danzantes que por necesidad de calor. Sus ojos, de un azul acero que reflejaba la profundidad de aguas quietas, seguían las formas hipnóticas del fuego, mientras sus manos, curtidas por el trabajo y marcadas por pequeñas cicatrices que contaban historias de años de labor, sostenían una taza de té de hierbas silvestres. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito, débil, casi ahogado por el rugido de la tormenta, pero inconfundiblemente humano, inconfundiblemente femenino, inconfundiblemente desesperado. ¡Ayúdame! La taza se estrelló contra el suelo de madera en una explosión de porcelana y líquido humeante. Damián se incorporó como impulsado por un resorte, su corazón martilleando contra las costillas con una intensidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sus sentidos, afinados por años de vida en el bosque, se agudizaron instantáneamente. El grito había venido del norte, donde la espesura se volvía casi impenetrable, y los senderos se perdían entre helechos gigantes y troncos caídos. Sin pensarlo 2 veces, se enfundó en su chaqueta de cuero gastado, tomó la linterna más potente de su colección y se lanzó a la noche tempestuosa.
La lluvia lo golpeó como miles de agujas heladas, empapándolo en segundos. Sus botas se hundían en el lodo con cada paso, pero avanzaba con la determinación de quien conoce cada raíz, cada piedra, cada depresión del terreno. La linterna cortaba la oscuridad en haces irregulares, revelando un mundo transformado por la tormenta. Ramas desgajadas, charcos que reflejaban los relámpagos como espejos rotos, y en algún lugar, entre toda esa desolación, alguien que necesitaba ayuda. El grito se repitió, más débil ahora, pero lo suficientemente claro como para guiarlo hacia una zona del bosque que rara vez visitaba. Allí, donde los árboles crecían tan juntos que formaban una bóveda natural impenetrable a la luz del día, donde la civilización parecía un concepto abstracto y el tiempo se movía de acuerdo a ritmos ancestrales, y entonces la vio. La jaula era una reliquia oxidada, probablemente de algún experimento científico abandonado décadas atrás, o tal vez el vestigio de algún coleccionista excéntrico que había desaparecido llevándose sus secretos a la tumba. Los barrotes, carcomidos por la herrumbre y entrelazados con enredaderas que parecían querer reclamarla para la naturaleza, encerraban una figura que lo dejó sin aliento. Isadora Vega, aunque él aún no conocía su nombre, estaba acurrucada en una esquina de aquella prisión improvisada, tiritando bajo una túnica blanca que se adhería a su cuerpo como una segunda piel translúcida. Su cabello, negro como la tinta derramada sobre papel de seda, caía en ondas húmedas sobre sus hombros desnudos, y cuando alzó la vista hacia la luz de la linterna, Damián sintió que el mundo se detenía por completo. Tenía los ojos más hermosos que había visto jamás, verdes como la esmeralda líquida, pero con destellos dorados que parecían capturar y multiplicar la luz. Eran ojos de una profundidad abismal, como pozos en los que un hombre podría perderse para siempre y considerar la pérdida como la más dulce de las bendiciones. Pero había algo más en esa mirada. Terror, sí, pero también una especie de alivio desesperado, como si hubiera estado esperando toda su vida que alguien apareciera con una linterna en medio de la tormenta. Sus labios, del color de las cerezas maduras, temblaban mientras susurraba palabras que se perdían en el rugido del viento. Su piel, pálida como la porcelana antigua, contrastaba dramáticamente con la oscuridad que la rodeaba, y cuando se incorporó lentamente, con movimientos que denotaban tanto elegancia como agotamiento, Damián pudo ver que era más alta de lo que había imaginado, con curvas suaves que la túnica empapada no lograba ocultar. Pero lo que más lo impactó no fue su belleza, aunque era de una clase que quitaba el aliento, sino la vulnerabilidad pura que emanaba de cada poro de su ser. Esta mujer, fuera quien fuese, había pasado por algo terrible, algo que había dejado marcas invisibles, pero profundas en su alma. Sin mediar palabra, Damián se acercó a la jaula y examinó el mecanismo de cierre. La cerradura, tan oxidada como el resto de la estructura, cedió después de varios intentos y la aplicación de su fuerza considerable. Los goznes protestaron con un gemido metálico que se perdió entre los truenos, y finalmente la puerta se abrió con un chasquido que sonó como la liberación misma. Isadora salió de su prisión con pasos vacilantes, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostener su peso. Cuando estuvo frente a él, Damián pudo percibir su fragancia, una mezcla embriagadora de jazmín silvestre y algo más esquivo, más personal, que hizo que sus sentidos se tambalearan peligrosamente. Le dijo que estaba a salvo ahora, que él la llevaría a un lugar cálido y seco. Su voz, cuando finalmente logró articular palabras, era como miel derramada sobre terciopelo, suave, melodiosa, con un ligero acento que no lograba ubicar, pero que le resultaba increíblemente atractivo. Le contó, entre suspiros entrecortados, que no recordaba cómo había llegado allí. Los últimos recuerdos coherentes que conservaba eran de una carretera mojada, las luces de otro vehículo acercándose demasiado rápido, y luego, nada. Un vacío negro que terminaba con su despertar en aquella jaula, sin saber cuánto tiempo había transcurrido o quién la había puesto allí. Su historia sonaba a pesadilla, pero los temblores que sacudían su cuerpo y el terror genuino en sus ojos hablaban de una verdad terrible. Damián no hizo preguntas.
En ese momento, bajo la lluvia implacable y con la fragilidad de ella presionando contra algo profundo en su pecho, solo importaba una cosa: sacarla de allí. La cargó en brazos. Ella pesaba menos de lo que esperaba y se aferró a él con una confianza que lo sorprendió, y emprendió el camino de regreso a la cabaña. Durante el trayecto, pudo sentir cómo se acurrucaba contra su pecho, buscando el calor de su cuerpo, y cada pequeño suspiro que escapaba de sus labios se grababa en su memoria como una melodía que no sabía que necesitaba escuchar. La cabaña apareció ante ellos como un faro en la tormenta, con las ventanas iluminadas prometiendo refugio y calidez. Damián la llevó directamente al baño, donde encendió el calentador de agua y le preparó un baño caliente mientras ella permanecía de pie, todavía temblando, abrazándose a sí misma como si temiera desaparecer si aflojaba el abrazo. Le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara, que él estaría en la cocina preparando algo caliente para comer. Cuando finalmente emergió del baño, envuelta en su bata de terrycloth que le quedaba cómicamente grande, con el cabello húmedo peinado hacia atrás y las mejillas sonrosadas por el vapor, Damián sintió que algo fundamental se reordenaba en su interior. Era hermosa, sí, pero había algo más. La manera en que sus ojos se iluminaron al ver la taza de chocolate caliente, humeando sobre la mesa de roble, la forma en que suspiró de alivio al sentarse frente a la chimenea, la sonrisa tímida pero genuina que le dirigió cuando él se acercó con una manta adicional. Todo ello hablaba de una mujer que había aprendido a valorar las pequeñas bondades de la vida, alguien que entendía que los gestos simples podían ser los más profundos. Aquella primera noche, Isadora se quedó dormida en el sofá frente al fuego, acurrucada bajo las mantas que él había apilado sobre ella con cuidado casi reverencial. Damián, por su parte, se instaló en el sillón de cuero cercano, oficialmente para vigilar que el fuego no se extinguiera, pero en realidad para poder observarla dormir. En el reposo, su rostro adquiría una serenidad angelical que contrastaba con la tensión que había mostrado mientras estaba despierta. Sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba, como si estuviera soñando con algo agradable, y de vez en cuando murmuraba palabras incoherentes que sonaban como fragmentos de canciones de cuna en un idioma que no reconocía. Fue esa primera noche cuando Damián comenzó a darse cuenta de que su vida cuidadosamente ordenada estaba a punto de sufrir una transformación radical. Los días que siguieron desarrollaron una rutina que se sentía extrañamente natural, como si hubieran estado destinados a compartir ese espacio desde siempre. Isadora se recuperó físicamente con rapidez sorprendente, pero los misterios que la rodeaban permanecían intactos. No tenía documentos de identificación, no recordaba un número de teléfono al que pudiera llamar, y cuando intentaba forzar los recuerdos, se le llenaban los ojos de lágrimas y comenzaba a temblar de una manera que partía el corazón de Damián. Él no presionó. En cambio, se dedicó a crear un ambiente en el que ella pudiera sanar a su propio ritmo. Le mostró cómo usar la cocina de leña, le enseñó a reconocer las hierbas comestibles que crecían en los alrededores, compartió con ella los pequeños rituales que daban sentido a sus días: el café de la mañana bebido en silencio contemplativo, la hora del atardecer dedicada a leer frente a la chimenea, las caminatas vespertinas por los senderos que él conocía como las líneas de su propia palma. Isadora absorbía todo con una avidez que sugería que había estado sedienta de esta clase de paz durante mucho tiempo. Se movía por la cabaña con una gracia natural que transformaba los espacios más mundanos en algo especial. Cuando cocinaba, lo hacía con una concentración meditativa que convertía la preparación de una simple sopa en un acto de creación artística. Cuando leía, se perdía tan completamente en las páginas que Damián podía observarla durante largos minutos sin que ella se diera cuenta, fascinado por las expresiones que cruzaban su rostro como nubes cambiantes en un cielo de verano. Pero era durante las tardes, cuando trabajaban juntos en las tareas cotidianas, que la tensión entre ellos se volvía casi palpable. Había momentos de proximidad forzada, cuando él le enseñaba a apilar la leña correctamente y sus manos se rozaban al alcanzar el mismo tronco, cuando ella se estiraba para alcanzar algo en un estante alto
y él se acercaba para ayudarla, quedando atrapados en un espacio demasiado pequeño donde el aire parecía cargarse de electricidad, que los dejaban a ambos sin aliento y buscando excusas para alejarse antes de que la tentación se volviera irresistible. Damián se descubría inventando tareas innecesarias solo para tener excusas para observarla. La forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, la manera en que sus dedos largos y elegantes se movían cuando trabajaba con las plantas medicinales que había comenzado a cultivar en macetas improvisadas, el sonido musical de su risa cuando él contaba alguna anécdota de sus primeros días torpes en el bosque. Todo se había vuelto una obsesión silenciosa que lo mantenía despierto por las noches, mirando el techo de madera y preguntándose qué estaría soñando ella en la habitación de al lado. Isadora, por su parte, había comenzado a mostrar signos de una recuperación que iba más allá de lo físico. El color había regresado a sus mejillas, sus ojos habían perdido esa mirada huidiza de animal acorralado y su risa se había vuelto más frecuente y genuina. Pero con la sanación llegaban también momentos de una intensidad emocional que lo dejaba devastado. Una tarde, mientras él cortaba leña en el pequeño claro frente a la cabaña, la encontró observándolo desde la ventana de la cocina. Cuando sus ojos se encontraron a través del cristal, ella no apartó la mirada como había hecho en días anteriores. En cambio, lo sostuvo con una intensidad que le hizo fallar el siguiente golpe del hacha. En esos ojos verdes había algo que no había visto antes. Un hambre que no tenía nada que ver con la comida, un anhelo que hablaba de noches solitarias y sueños poblados por imágenes que ninguno de los dos se atrevía a vocalicar. Esa noche, durante la cena, la conversación fluyó con una naturalidad que había estado ausente en días anteriores. Le contó fragmentos de sus recuerdos, una infancia en una pequeña ciudad costera, donde el sonido del mar era una constante, estudios de arte en una universidad de la que no lograba recordar el nombre, una pasión por la botánica que había heredado de una abuela que cultivaba un jardín mágico donde, según las historias familiares, las plantas crecían más hermosas que en cualquier otro lugar. Damián, por su parte, se encontró compartiendo detalles de su propia historia que no había revelado a nadie en años. Su vida anterior como arquitecto en la ciudad, el éxito profesional que se había sentido cada vez más vacío, la relación que había terminado de manera desastrosa cuando se dio cuenta de que él y su ex prometida querían vidas completamente diferentes, y finalmente, la decisión radical de abandonarlo todo para buscar algo auténtico en la soledad del bosque. Le confesó que había llegado al bosque como un hombre roto, huyendo no solo de las complicaciones externas, sino de una sensación de vacío interno que había crecido hasta volverse insoportable. Los primeros meses habían sido brutales, noches de insomnio luchando contra la tentación de regresar a la comodidad de la vida urbana, días enteros sin hablar con otro ser humano hasta que había comenzado a cuestionar si no estaría perdiendo la razón, momentos de desesperación tan profundos que había considerado seriamente si había cometido el error más grande de su vida. Pero gradualmente, le explicó, el bosque había comenzado a sanarlo. La rutina física del trabajo manual, el silencio que al principio lo había aterrorizado y después se había convertido en su aliado más preciado, la conexión con los ritmos naturales que la vida moderna había logrado que olvidara por completo. Todo ello había conspirado para devolverle algo que no sabía que había perdido, la capacidad de estar en paz consigo mismo. Mientras hablaba, Isadora lo escuchaba con una atención tan completa que se sintió más desnudo que si hubiera estado físicamente sin ropa. Había algo en la manera en que ella procesaba sus palabras, en cómo sus ojos se suavizaban cuando él describía los momentos más difíciles de su transición, que le hacía sentir que por primera vez en años alguien lo estaba viendo realmente, no la versión cuidadosamente editada que había aprendido a presentar al mundo, sino la totalidad complicada y contradictoria de quién era. Cuando terminó de hablar, el silencio que se extendió entre ellos no fue incómodo, sino cargado de una intimidad que ninguno de los dos había esperado. Isadora alargó la mano a través de la mesa y tocó la suya, un contacto ligero que, sin embargo,
envió ondas de calor por todo su brazo. Le dijo, con una voz apenas audible por encima del crepitar del fuego, que entendía esa sensación de vacío, esa búsqueda de algo auténtico en un mundo que parecía diseñado para mantener a las personas desconectadas de sí mismas. Aunque no podía recordar los detalles específicos, tenía la certeza de que ella también había estado corriendo de algo, probablemente de alguien, cuando había terminado en aquella situación terrible de la que él la había rescatado. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, y por un momento que se sintió eterno, permanecieron así, conectados por el tacto y por una comprensión mutua que trascendía las palabras. Fue Damián quien rompió el hechizo, retirando su mano con una gentileza que no logró ocultar completamente la reluctancia del gesto. Le recordó que era tarde, que ambos necesitaban descansar, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Decían que habría dado cualquier cosa por quedarse así toda la noche, explorando esa conexión que había brotado tan inesperadamente entre ellos. Esa noche, Damián permaneció despierto hasta muy tarde, escuchando los pequeños sonidos que ella hacía al moverse en la habitación contigua. Cada crujido de las tablas del suelo, cada suspiro que se filtraba a través de las paredes de madera, cada momento de silencio que lo hacía preguntarse si finalmente se había quedado dormida. Todo se había vuelto una sinfonía de conciencia que lo mantenía en un estado de alerta exquisita y tortuosa. Al día siguiente, algo había cambiado entre ellos. Los roces casuales se habían vuelto más frecuentes y duraban un poco más de lo estrictamente necesario. Las miradas se sostenían un segundo adicional antes de que uno de los dos encontrara una excusa para mirar hacia otro lado. Las conversaciones se llenaban de pausas cargadas de significado, momentos en los que las palabras no dichas parecían flotar en el aire como presencias tangibles. Isadora había comenzado a ayudarlo con el trabajo físico y Damián se descubrió buscando excusas para enseñarle tareas que requerían que trabajaran muy cerca uno del otro. Cuando le mostró cómo usar el hacha para cortar leña más pequeña, se colocó detrás de ella para guiar sus movimientos, y el contacto de su espalda contra su pecho, la fragancia de su cabello llenando sus sentidos, la confianza con la que se apoyaba en él. Todo conspiró para crear momentos de una intimidad que rayaba en lo insoportable. Una mañana, mientras trabajaban juntos reparando una sección de la cerca que rodeaba el pequeño huerto, Isadora se lastimó un dedo con una astilla particularmente rebelde. La herida era menor, apenas unas gotas de sangre, pero Damián reaccionó como si hubiera sufrido una lesión grave. La llevó inmediatamente al interior de la cabaña, la sentó en una silla de la cocina y procedió a limpiar y vendar el dedo con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la rudeza de sus manos callosas. Durante todo el proceso, ella lo observó en silencio, y cuando él finalmente alzó la vista, encontró en sus ojos una expresión que lo dejó sin aliento. Era deseo, puro y simple, pero mezclado con algo más profundo, una ternura que hablaba de sentimientos que iban mucho más allá de la atracción física. Había gratitud, sí, pero también una especie de reconocimiento, como si hubiera estado esperando toda su vida encontrar a alguien que la cuidara con esa atención casi reverencial. Sus rostros estaban a apenas centímetros de distancia. Damián podía sentir su aliento cálido contra su piel. Podía contar cada una de las pestañas oscuras que enmarcaban esos ojos extraordinarios. Podía ver el punto exacto donde sus labios se separaban ligeramente, como una invitación silenciosa que lo estaba volviendo loco. El momento se extendió como taffy caliente, dulce y pegajoso, lleno de posibilidades y promesas. Damián pudo sentir cómo se inclinaba hacia ella, atraído por una fuerza que parecía emanar de lo más profundo de su ser, y por un segundo creyó que finalmente iba a cerrar esa distancia que había estado torturándolos a ambos. Pero entonces, como si despertara de un trance, se enderezó bruscamente y se alejó, murmurando algo sobre la necesidad de terminar la reparación de la cerca antes de que oscureciera. La expresión de confusión herida que cruzó el rostro de Isadora lo siguió durante el resto del día, como un reproche silencioso. Esa noche, la tensión en la cabaña era tan densa
que parecía dificultar la respiración. Cenaron en un silencio cargado de todo lo que no se habían atrevido a decir, y cuando se retiraron a sus respectivas habitaciones, Damián pudo escuchar a Isadora moviéndose inquieta al otro lado de la pared durante horas. Fue alrededor de la medianoche cuando escuchó que se levantaba. Sus pasos descalzos se dirigieron hacia la cocina y después de varios minutos de debate interno, Damián decidió ir a comprobar que estuviera bien. La encontró de pie frente a la ventana, mirando hacia el bosque bañado por la luz de la luna llena. Llevaba solo un camisón de algodón blanco que él había encontrado en el fondo de un cajón, una reliquia de una vida anterior que había olvidado que poseía, y la luz plateada que se filtraba a través del cristal la envolvía como un halo etéreo. Cuando se acercó, ella no se volvió, pero él pudo ver su reflejo en el cristal, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas, los labios temblorosos como si estuviera luchando con palabras que no sabía cómo pronunciar. Le preguntó qué ocurría, y ella finalmente se volvió hacia él. En la penumbra plateada parecía una aparición, algo demasiado hermoso para ser completamente real. Le confesó que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía imágenes borrosas que podrían ser recuerdos o podrían ser pesadillas, que la sensación de estar perdida, de no saber quién era realmente, se había vuelto asfixiante. Pero había algo más. Le dijo con una voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escucharla. En medio de toda esa confusión, de todo ese miedo a lo desconocido, había encontrado algo que la tranquilizaba, algo que hacía que todo lo demás pareciera menos importante. Él. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque quieto, creando ondas que se extendían en círculos cada vez más amplios. Damián sintió que algo fundamental se desplazaba en su pecho, como placas tectónicas reordenándose después de años de estabilidad. Le dijo que él también había estado luchando con sentimientos que no sabía cómo manejar, que su presencia había despertado en él cosas que había creído muertas para siempre. Pero también le explicó sus miedos, que ella estaba vulnerable, que él no quería aprovecharse de su situación, que cuando finalmente recuperara la memoria completa, tal vez se daría cuenta de que lo que sentía era solo gratitud confundida con algo más profundo. Isadora se acercó un paso más, eliminando casi por completo la distancia entre ellos. Le dijo que entendía sus preocupaciones, pero que algunos sentimientos eran demasiado poderosos como para ser ignorados o explicados racionalmente. Que independientemente de lo que su pasado pudiera revelar, en ese momento, en esa cabaña suspendida en el tiempo, lo que sentía por él era la cosa más real y verdadera que había experimentado en lo que podía recordar de su vida. Levantó una mano y la colocó contra su mejilla, y Damián se sintió derretir bajo ese toque simple, pero cargado de significado. Sus ojos se cerraron involuntariamente, y cuando los abrió, encontró que ella lo estaba mirando con una intensidad que le cortó la respiración. Esta vez, cuando se inclinó hacia ella, no se detuvo. El beso fue inicialmente tentativo, una pregunta susurrante formulada con labios temblorosos. Pero cuando ella respondió, presionándose contra él con una urgencia que hablaba de noches de anhelo reprimido, toda la restraint cuidadosamente construida se desmoronó como un dique roto. Sus labios se movían juntos, con una desesperación que había estado creciendo durante semanas, y Damián pudo saborear la dulzura única de su boca. Pudo sentir cómo sus cuerpos se reconocían mutuamente como si hubieran estado destinados a encajar de esa manera desde el principio de los tiempos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los corazones latiendo tan fuerte que parecía imposible que no despertaran a todo el bosque. Damián apoyó su frente contra la de ella, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Le murmuró al oído que la amaba, palabras que había estado conteniendo durante tanto tiempo que salieron como una confesión desesperada. Ella respondió con un suspiro que sonó como música, como la confirmación de algo que ambos habían sabido, pero no se habían atrevido a admitir. El resto de la noche se desenrolló como un sueño. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando en susurros,
explorando esa nueva dimensión de su relación con la delicadeza de arqueólogos, descubriendo un tesoro invaluable. Cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada, se sintió como el descubrimiento de un territorio inexplorado que había estado esperando que lo reclamaran. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las ventanas, estaban acurrucados juntos en el sofá frente a los restos mortecinos del fuego, ella con la cabeza apoyada en su pecho, él con los dedos enredados en su cabello sedoso. Era una imagen de tal perfecta intimidad que parecía haber sido extraída directamente de los sueños más profundos de ambos. Los días que siguieron fueron una revelación continua. La conexión física que habían descubierto se había fusionado perfectamente con la intimidad emocional que había estado creciendo entre ellos, creando algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Una relación que era al mismo tiempo apasionada y tierna, ardiente y reconfortante, aventurera y segura. Damián se descubrió mirando el mundo con ojos nuevos. Los colores del bosque parecían más vibrantes, los sonidos de la naturaleza más musicales, la luz del sol más dorada. Era como si la presencia de Isadora hubiera aplicado un filtro mágico a toda su existencia, transformando lo ordinario en extraordinario con la simple fuerza de la felicidad compartida. Isadora, por su parte, florecía de una manera que era hermosa de contemplar. La mujer frágil y asustada que había rescatado de aquella jaula oxidada había sido reemplazada por alguien radiante, alguien que se movía por la cabaña con una confianza recién descubierta y una alegría que se manifestaba en cada gesto, en cada sonrisa, en cada mirada que le dirigía como si fuera la respuesta a preguntas que había estado formulando toda su vida. Pero el pasado, como siempre ocurre con los fantasmas no exorcizados, tenía otros planes. Una mañana de noviembre, cuando las primeras heladas habían comenzado a pintar de blanco las hojas caídas y el aire tenía esa cualidad cristalina que anuncia la llegada del invierno profundo, Damián despertó para encontrar a Isadora de pie en la cocina con una expresión que no había visto desde aquella primera noche terrible. Sus ojos tenían esa mirada perdida, vidriosa, que había aprendido a asociar con los momentos en que los fragmentos de memoria la asaltaban sin previo aviso. Pero esta vez era diferente. Esta vez había una tensión en su postura, una rigidez en sus hombros que hablaba de algo más que simple confusión. Cuando se acercó a ella y la tocó suavemente en el brazo, Isadora se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se volvió hacia él con ojos que no lo reconocían completamente, como si estuviera viendo a través de él hacia algo que solo ella podía percibir. Le contó con una voz que temblaba como hojas en la tormenta que los recuerdos habían comenzado a regresar durante la noche. No todos, todavía no, pero sí los suficientes como para armar un panorama que la llenaba de terror. Su nombre verdadero era Isadora Vega, y había estado huyendo. No de un accidente automovilístico como había creído inicialmente, sino de un hombre que había estado obsesionado con ella durante meses, que había convertido su vida en una pesadilla de vigilancia constante y amenazas veladas. Un hombre que tenía conexiones, recursos y una determinación enfermiza de poseerla sin importar el costo. La noche de su desaparición, él había finalmente actuado. La había secuestrado cuando salía de su apartamento, la había drogado, y cuando despertó, estaba en esa jaula, en medio del bosque, mientras él le explicaba con una calma escalofriante que ahora le pertenecía completamente, que nadie la encontraría jamás en aquel lugar remoto, que tenía toda la eternidad para aprender a amarlo como él la amaba a ella. Pero algo había salido mal con sus planes. Una emergencia familiar lo había obligado a ausentarse temporalmente, prometiendo regresar en unos días para comenzar lo que él llamaba su nueva vida juntos. Había pasado varios días sola en esa prisión, sobreviviendo con las pocas provisiones que él había dejado, rogando que alguien, cualquiera, apareciera antes de que él regresara para cumplir sus amenazas. Y entonces había llegado la tormenta, y con ella, Damián.
Mientras relataba su historia, las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de dolor cristalizado. Damián la abrazó, sintiendo cómo sus propias emociones se agitaban como un mar en tempestad. Rabia hacia el hombre que había osado tocarla, terror ante la posibilidad de que regresara para reclamarla, y una protectividad feroz que lo sorprendió con su intensidad primitiva. Le juró que no permitiría que nadie le hiciera daño, que encontrarían una manera de asegurarse de que estuviera a salvo para siempre. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, ambos sabían que la situación era más complicada de lo que la simple determinación podía resolver. El hombre que la había secuestrado, Marcus Delacroix, como finalmente recordó Isadora que se llamaba, no era un criminal común. Era un empresario adinerado con una reputación aparentemente impecable en los círculos sociales de la ciudad. Tenía abogados, tenía influencia y sobre todo tenía la paciencia y los recursos necesarios para mantener una búsqueda prolongada. Durante los días que siguieron a esa revelación, la atmósfera en la cabaña cambió dramáticamente. La felicidad edénica que habían compartido se vio ensombrecida por una tensión constante, por la sensación de que cada sonido extraño en el bosque podría anunciar la llegada de la pesadilla que habían estado tratando de mantener a raya. Damián se volvió hipervigilante, instalando sistemas de alarma improvisados alrededor del perímetro de su propiedad, manteniéndose despierto durante horas cada noche para patrullar los senderos cercanos, durmiendo con un rifle cargado al alcance de la mano. Su paraíso se había transformado en una fortaleza, y él se había convertido en su guardián más feroz. Isadora, por su parte, luchaba con una culpa terrible. Se culpaba por haber traído el peligro a la vida tranquila de Damián, por haber contaminado su refugio con los venenos de un mundo del que él había tratado de escapar. Había noches en las que él la encontraba llorando silenciosamente, y cuando le preguntaba qué ocurría, ella le decía que tal vez sería mejor que se fuera, que encontrara alguna manera de enfrentar a Marcus sin involucrar a Damián en una batalla que no le pertenecía. Pero cada vez que mencionaba la posibilidad de irse, Damián reaccionaba con una vehemencia que rayaba en la desesperación. Le recordaba que ya no había manera de separar sus destinos, que amarla significaba protegerla, que enfrentar juntos lo que viniera era la única opción que podía contemplar. Le decía que había vivido 5 años en soledad, pero que después de haberla conocido, la idea de regresar a esa existencia vacía era más aterradora que cualquier amenaza externa. Una tarde, mientras trabajaban juntos reforzando las cerraduras de todas las puertas y ventanas, Isadora se detuvo súbitamente en medio de su tarea. Damián, que había aprendido a leer cada matiz de su lenguaje corporal, supo inmediatamente que algo había cambiado. Le dijo que había recordado algo más, algo importante. Marcus no era solo un acosador obsesivo, era también increíblemente meticuloso. Había estudiado sus rutinas durante meses antes de actuar. Había investigado cada aspecto de su vida, había preparado planes de contingencia para múltiples escenarios. Si había elegido esa ubicación específica en el bosque para su prisión improvisada, era porque había hecho una investigación exhaustiva del área, lo que significaba que conocía la existencia de la cabaña de Damián, lo que significaba que cuando regresara, porque regresaría, de eso no había duda, sabría exactamente dónde buscarla. Esa revelación cambió todo. Ya no se trataba simplemente de mantenerse alerta ante una amenaza potencial, se trataba de prepararse para un enfrentamiento que era inevitable. Marcus Delacroix vendría por ella, y cuando lo hiciera, tendría la ventaja del conocimiento, de la preparación, y de una obsesión que había tenido meses para fermentar hasta convertirse en algo verdaderamente peligroso. Esa noche, Damián tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Le propuso que huyeran juntos. Tenía algunos ahorros guardados, conocía lugares remotos donde podrían comenzar de nuevo, identidades que podrían construir lejos del alcance de Marcus y su influencia. No sería fácil, pero sería posible. Isadora lo escuchó en silencio, y cuando terminó de hablar le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que huir significaría vivir siempre con miedo,
siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándose cuándo los alcanzaría el pasado. Le dijo que había pasado meses siendo víctima de las obsesiones de Marcus y que había llegado el momento de recuperar el control de su propia vida. Le propuso algo diferente, quedarse y enfrentarlo cuando viniera, no con violencia, aunque estaban preparados para eso si era necesario, sino con la verdad, con evidencia de sus crímenes que harían imposible que continuara con su fachada de respetabilidad, con la ayuda de las autoridades si era posible, pero sin ellas si era necesario. Damián sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. La idea de usar a Isadora como cebo, de exponerla al peligro de manera deliberada, le resultaba absolutamente inaceptable. Pero cuando la miró a los ojos, vio algo que no había estado ahí antes, una determinación férrea, una fuerza que había estado creciendo en silencio durante todas esas semanas de sanación. Ya no era la mujer rota que había rescatado de aquella jaula. Era alguien que había encontrado el amor, que había conocido la seguridad, que había probado la libertad y que estaba dispuesta a luchar por proteger todo eso. Era alguien que había decidido que era mejor enfrentar los demonios que huir de ellos para siempre. Pasaron las siguientes semanas elaborando un plan meticuloso. Damián contactó a un amigo de sus días como arquitecto que ahora trabajaba como investigador privado, alguien en quien confiaba completamente y que tenía la experiencia necesaria para ayudarlos a reunir evidencia contra Marcus. Instalaron cámaras ocultas alrededor de la propiedad, grabadoras de audio en lugares estratégicos y establecieron protocolos de comunicación con las autoridades locales. Pero más importante que toda la preparación técnica fue la preparación emocional. Ambos sabían que los días que se avecinaban pondrían a prueba todo lo que habían construido juntos. Habría momentos de terror, momentos de duda, momentos en los que la tentación de huir sería casi irresistible. Fue durante esas semanas de preparación que su amor se profundizó de maneras que no habían anticipado. La proximidad del peligro los hacía atesorar cada momento de normalidad, cada caricia robada, cada conversación íntima frente al fuego. Era como si hubieran desarrollado la capacidad de vivir con una intensidad multiplicada, extrayendo cada gota de felicidad posible de los pequeños rituales que habían llegado a definir su vida juntos. Una noche, mientras yacían entrelazados bajo las mantas, escuchando el viento susurrar secretos antiguos entre las ramas de los robles, Isadora le confesó que nunca había entendido realmente lo que significaba amar a alguien hasta que lo conoció. Le dijo que todos sus romances anteriores habían sido como juegos de niños, comparados con la profundidad de lo que sentía por él, que había descubierto que era posible amar a alguien con una intensidad que era al mismo tiempo devastadora y sanadora. Damián le respondió que ella había hecho algo que había creído imposible. Había transformado su refugio en un hogar. Le explicó que durante años había confundido la soledad con la paz, pero que ahora entendía que la verdadera tranquilidad solo era posible cuando se compartía con alguien que te conocía completamente y te amaba sin reservas. Se prometieron mutuamente que sin importar lo que trajera el futuro, sin importar cuán difícil se volviera la batalla que se avecinaba, no permitirían que nada destruyera lo que habían encontrado juntos. Era una promesa formulada con la solemnidad de votos matrimoniales, sellada con besos que sabían a eternidad y a esperanza. El final llegó en una mañana de diciembre, cuando la nieve había convertido el bosque en un paisaje de cuento de hadas y el mundo parecía suspendido en una quietud cristalina. Damián despertó antes del amanecer con la sensación inequívoca de que algo había cambiado durante la noche. Era una percepción sutil pero inconfundible, como si el equilibrio del bosque hubiera sido alterado por una presencia extraña. Se vistió silenciosamente y revisó todos los sistemas de alarma, pero no encontró nada fuera de lo normal. Fue cuando regresaba hacia la cabaña que lo vio. Un hombre de mediana edad, impecablemente vestido incluso en ese ambiente rústico, de pie en el borde del claro donde se alzaba su hogar. Era Marcus Delacroix, exactamente como Isadora lo había descrito.
apuesto de una manera convencional, pero con ojos que delataban una frialdad que helaba la sangre. No estaba solo. Tenía 2 hombres con él, claramente profesionales, que exploraban el perímetro con la eficiencia de quienes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Era evidente que no había venido a negociar. Damián regresó sigilosamente a la cabaña y despertó a Isadora, quien reaccionó con una calma que lo sorprendió. Era como si hubiera estado esperando este momento durante tanto tiempo que su llegada fuera casi un alivio. Se vistieron rápidamente y activaron todos los sistemas de grabación que habían instalado. Lo que siguió fue una confrontación que se desarrolló como una partida de ajedrez mortal. Marcus se acercó a la cabaña con la confianza de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere, pero se encontró con una Isadora que ya no era la víctima aterrorizada que había dejado en aquella jaula meses atrás. Le habló con una serenidad que claramente lo desconcertó. Le explicó que había recordado todos sus crímenes y que ya había contactado a las autoridades. Le mostró las evidencias que habían reunido: fotografías de la jaula donde la había mantenido prisionera, grabaciones de llamadas amenazantes que él había hecho a su teléfono antes del secuestro, testimonios de testigos que habían observado su comportamiento acosador. Marcus escuchó todo con una expresión que gradualmente se transformó de confianza arrogante a furia apenas contenida. Cuando ella terminó de hablar, él le dijo algo que heló la sangre de Damián, que había estado esperando este momento, que había planeado múltiples formas de lidiar con esta eventualidad y que si no podía tenerla, se aseguraría de que nadie más pudiera hacerlo. Fue entonces cuando los hombres que había traído consigo comenzaron a moverse, y Damián supo que habían llegado al momento para el cual se habían estado preparando durante semanas. La batalla que siguió fue breve, pero intensa. Damián tenía la ventaja del conocimiento del terreno y años de trabajo físico que lo habían mantenido en excelente forma, pero los hombres de Marcus eran profesionales entrenados. Lo que inclinó la balanza a su favor fue algo que Marcus no había anticipado. Isadora no era una víctima pasiva esperando ser rescatada, sino una luchadora que había encontrado en el amor la fuerza necesaria para defenderse. Cuando las autoridades finalmente llegaron, alertadas por el sistema de comunicación de emergencia que habían establecido, encontraron a Marcus y sus secuaces sometidos, con suficiente evidencia grabada para garantizar que nunca más podrían amenazar a nadie. En los días que siguieron, mientras procesaban las declaraciones legales y se aseguraban de que Marcus enfrentara las consecuencias completas de sus acciones, Damián e Isadora tuvieron tiempo para reflexionar sobre todo lo que habían pasado juntos. Se habían conocido en las circunstancias más extrañas posibles, habían encontrado el amor en medio del peligro y habían descubierto que juntos eran más fuertes de lo que habían imaginado que podrían ser individualmente. El bosque que había sido el refugio de él se había convertido en el santuario de ambos, el lugar donde habían aprendido que el amor verdadero no era solo pasión y romance, sino también la voluntad de enfrentar juntos lo que la vida pudiera presentarles. Una noche, varias semanas después de que todo hubiera terminado, estaban sentados frente al fuego como habían hecho tantas veces antes, pero ahora con la serenidad de quienes saben que han superado la prueba más difícil que podrían enfrentar. Isadora le dijo que había estado pensando sobre el momento en que él había aparecido con la linterna en medio de la tormenta y que se había dado cuenta de algo. No había sido solo un rescate, sino una especie de renacimiento mutuo. Él la había salvado de una jaula física, pero ella lo había liberado de una prisión emocional de la que ni siquiera se había dado cuenta de que era prisionero. Damián tomó sus manos entre las suyas y le dijo que tenía razón, que antes de conocerla había estado viviendo una existencia a medias, confundiendo la ausencia de dolor con la presencia de felicidad. Le confesó que ella le había enseñado la diferencia entre estar solo y estar en soledad, entre existir y vivir realmente. Se prometieron entonces que construirían una vida juntos que honrara todo lo que habían superado para encontrarse. No sería una vida fácil, el amor verdadero nunca lo es, pero sería una vida auténtica,
una vida vivida con la intensidad de quienes han aprendido a valorar cada momento de felicidad porque conocen íntimamente el precio de la pérdida. Cuando la primavera finalmente llegó al bosque, transformando el paisaje invernal en una explosión de verde tierno y flores silvestres, Damián e Isadora se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el mismo claro donde se alzaba la cabaña que se había convertido en su hogar. No había muchos invitados, solo algunos amigos cercanos de la vida anterior de él y la familia de ella que había venido desde la costa para conocer al hombre que había devuelto la felicidad a sus ojos. Pero la ceremonia estuvo llena de una alegría que parecía emanar de la tierra misma. Cuando intercambiaron votos bajo el dosel de robles que habían sido testigos silenciosos de su amor desde el principio, ambos sabían que estaban prometiendo algo más que fidelidad y compañía. Estaban prometiendo ser refugio mutuo en las tormentas de la vida, ser la luz que guiara al otro, de regreso a casa cuando el mundo se volviera oscuro y confuso. La recepción se extendió hasta bien entrada la noche, con música que se mezclaba con el susurro del viento en las hojas y risas que se alzaban hacia las estrellas como ofrendas de gratitud. Pero el momento más hermoso llegó cuando todos los invitados se habían retirado y Damián e Isadora se quedaron solos bajo el cielo estrellado. Se abrazaron en el mismo lugar donde él había cortado leña aquella tarde, cuando la había visto observándolo desde la ventana, y donde había comenzado a darse cuenta de que su vida cuidadosamente ordenada estaba a punto de transformarse completamente. Ahora, meses después, esa transformación se había completado de maneras que nunca habría podido imaginar. Le susurró al oído que la amaba con una profundidad que trascendía las palabras, que cada día a su lado era un regalo que no había sabido que necesitaba. Ella le respondió con un beso que sabía a promesas cumplidas y a aventuras por venir, a felicidad ganada a través de la supervivencia y al amor que había crecido más fuerte en la adversidad. Mientras se dirigían hacia la cabaña iluminada por la luz dorada que se derramaba desde las ventanas, su cabaña ahora, su hogar compartido, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, una persona con quien la vida era una aventura que valía la pena vivir, alguien que convertía los días ordinarios en celebraciones y las noches silenciosas en santuarios de intimidad, y en algún lugar del bosque, oculta ahora por completo bajo una avalancha de enredaderas y musgo, la jaula oxidada donde todo había comenzado se desintegraba lentamente, de vuelta a la tierra como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido solo un mal sueño que había terminado con el más hermoso de los despertares. El leñador ya no vivía solo en el bosque. Había encontrado a su media naranja en el lugar más inesperado, y juntos habían construido una historia de amor que demostraba que a veces los finales más felices nacen de los comienzos más oscuros, y que el amor verdadero no es solo encontrar a la persona correcta, sino ser la persona correcta para alguien más. Y cuando las noches de tormenta regresaran al bosque en los años venideros, ya no serían presagios de soledad, sino recordatorios de cómo el destino había conspirado para unir dos almas que habían estado esperando encontrarse toda la vida, en un lugar donde los árboles antiguos guardaban secretos de amor eterno y donde cada amanecer era una nueva oportunidad de amarse más profundamente que el día anterior. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.